Pues en un momento dado, al menos en este planeta, empezó la vida. Y es de los eventos de los que menos sabemos, curiosamente. Por tanto, campo abonado para que algunos piensen que ha habido como una especie de diseño divino. Pero realmente la ciencia poquito a poquito nos va explicando algo del mecanismo por el que surgió la vida, ¿no? Aquí podemos atender un poco a la teoría de sistemas, ¿no? que se inventó para los modelos biológicos, hoy día la usan sobre todo los informáticos, pero que es muy interesante. ¿Qué dice esta teoría? Bueno, pues dice que un sistema es un conjunto de elementos más o menos parecidos que trabajan en conjunto para un fin común, ¿no? Entonces, pues entre ellos hay relaciones positivas de coordinación que se llaman amor en la teoría de sistemas. Obviamente, pues en la sociedad humana es exactamente eso, pero en la cualidad nuestra existe la capacidad de los elementos de adoptar distintos estados. Eso lo llama libertad. Efectivamente, es un término que por lo tanto se ve en forma amplia. El ser humano sería el más libre de todos, con la libertad especial que es el libre albedrío, y pues hay otra serie de términos que determinan estos sistemas, ¿no? Entonces, ¿qué dice la teoría de sistemas? Pues, bueno, pues el sistema crece porque va añadiendo elementos, ¿sí? Pero hay un momento en el que el sistema ya no puede crecer más por el mero hecho de añadir más elementos porque se vuelve ineficiente. Imaginemos, por ejemplo, pues una especie de población, vamos añadiendo cosas y los elementos que están en el centro se empiezan a quedar aislados del entorno y ya no pueden ni alimentarse. Entonces hay que hacer otra cosa. Y eso es lo que se llama una transición metasistémica. La transición metasistémica es que da un salto enorme el sistema y se convierte en una cosa nueva, que tiene propiedades nuevas, no son explicables por la suma de las propiedades de sus partes. Esto se llama emergencia. Han emergido nuevas propiedades. Estas propiedades son reales para la teoría de sistemas, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que cada uno de los elementos que formaban parte del sistema anterior pierde parte de sus funciones, las delega, digamos, en el nuevo gran sistema, pero el conjunto se ha hecho mucho más complejo, se ha hecho mucho más bello, se ha hecho mucho más interesante. Esto en la vida se ve perfectamente bien, ¿no? Desde la primera pequeña molécula que fue capaz de replicarse, que puede ser algo parecido a un virión o una cosa así, que sabemos que surgió en la Tierra hace unos 3.800 millones de años aproximadamente, que es un tiempo muy antiguo, pasando por las primeras bacterias. Estas ya suponen un salto sistémico, ¿no? La bacteria pues tiene membrana, tiene un montón de cosas que la molécula individual no tiene. De ahí vamos a otro salto impresionante, que es cuando las bacterias se transforman en eucariotas, ¿no? Es decir, empiezan a tener orgánulos. Esto ocurre por un evento absolutamente improbable que ocurrió una sola vez en la Tierra hace 1.500 millones de años después del surgimiento de la vida, muchísimo tiempo. Entonces, bueno, pues hubo una bacteria que se tragó a otra, pero no la deglutió, la otra se quedó a vivir dentro de ella. Y entonces eso creó los orgánulos y un tipo de célula completamente diferente, inexplicable por la suma de las otras partes. El siguiente salto sería hacia los seres pluricelulares. En un momento dado, todas esas células se empezaron a unir en colonias, pero llegó un momento en que no podían seguir creciendo como colonia y crearon un ser diferente, integrado, ¿de acuerdo? Este es otro misterio, no se sabe muy bien por qué sucedió eso, cómo sucedió y cómo pasaron a los seres pluricelulares. Y vamos avanzando en la vida, han pasado otros 1.500 millones de años más, ¿no? Estas cifras son importantes porque la vida primitiva surge cuando la Tierra acaba de empezar, como si dijéramos. Es además un ambiente muy hostil, no hay atmósfera, no hay agua, no hay nada de nada, y aún así surge la vida, y hace falta hasta 3.000 millones de años para llegar a un ser pluricelular, que es una barbaridad de tiempo, lo cual significa que la vida se complique no es tan fácil. Bien, y finalmente una especie de ser pluricelular llamado Homo sapiens, que llevaba sobre la Tierra 200.000 años por lo menos, se vuelve consciente. Esta transición metasistémica es absolutamente especial, para mí el momento más importante de la historia universal, porque se sabe, cada vez con más precisión, que en ese momento esa misma especie se transforma en otra cosa distinta sin cambiar de especie. Es decir, es el primer salto metasistémico que deja de ser material. No es que cambie la arquitectura de ese ser vivo, sino que de pronto en su cabeza, en su mente, cambian completamente un montón de cosas. Al volverse consciente y tener conciencia de sí mismo, el ser humano empieza a desarrollar arte, empieza a tener simbolismo, empieza a tener sentido religioso y su forma de vida se transforma y pasa a ser de sociedades mucho más complejas. Es decir, que hasta ahí pues, la vida eran en pequeñas tribus de decenas de individuos y empiezan a crecer, ¿no? Y todas las transiciones y todos los cambios sistémicos que van a venir después ya van a ser inmateriales, ya no van a tener que ver con cambios biológicos, sino que la misma especie de pronto va a empezar a vivir en tribus, de ahí vamos a pasar a reinos, de ahí a estados-nación,
vamos a pasar a sacar de la energía de la recolección a pasar a sacarla de la agricultura, después de la industria. Es decir, hay toda una serie de cambios que son verdaderamente excitantes, ¿no? Bueno, pues en todo este asunto el origen de la vida sigue siendo un pelín oscuro, porque no se sabe muy bien cómo se seleccionaron los materiales para la vida y sobre todo cómo comenzó la información. Porque en todo este devenir de largos periodos en donde sucede relativamente poco y momentos estelares de saltos, ¿no?, pues lo que hay es un incremento de la información y cuando hay ese salto, pues un salto también enorme en la información. ¿Cómo ocurrió eso? No se sabe. Es decir, los científicos trabajan en cuáles fueron las primeras moléculas de la vida, cómo empezaron a repetirse a sí mismas, pero al final toda la vida está basada básicamente en moléculas muy grandes, que son como polímeros, que básicamente lo que contienen es información. Entonces, ¿cómo esa información pasó de ser algo, a lo mejor, formado por azar, que no tendría ningún sentido, a ser algo que desde luego pues sí tenía sentido porque codificaba una proteína capaz de hacer no sé qué o hacer lo otro y por lo tanto de llevar adelante la vida, ¿no? Esto no lo sabe nadie. No tendría por qué haber sucedido, pero sucedió. Es decir, empezó la vida y esto es un indicio increíblemente potente. Pero desde ese principio que tenemos ahí, vamos un poco a la gran transición metasistémica, que es el momento de la conciencia humana, ¿no? ¿Por qué el universo se volvió consciente? Esto es algo que nadie es capaz de darle una contestación, ¿no? Porque de pronto, al menos que sepamos, existe en este universo una especie que es capaz de estudiar el universo, de estudiarse a sí misma y estudiar a las demás también, y de llegar a transformar el mundo completamente hasta llegar incluso a ponerlo en riesgo, como vemos ahora mismo, ¿no? Y además hay otra cuestión. Al volverse consciente, el ser humano empieza a razonar y empieza a encontrar leyes en la naturaleza. Y esto, que a la mayor parte de la gente le parece una especie de perogrullada, es decir, que las matemáticas, que son una creación humana, en principio, sean capaces de responder o de explicar los fenómenos naturales, es lo que más asombraba a los grandes científicos de finales del XIX y principios del XX, que han sido probablemente los más grandes científicos de la historia. También era lo que más fascinaba a Galileo, a Newton y a los primeros o pioneros de la ciencia. Galileo fue el que acuñó la frase «la naturaleza está escrita en un lenguaje matemático», es un libro escrito en lenguaje matemático. Esto es asombroso, ¿por qué? Porque la matemática se supone que es una creación humana. Entonces, ¿por qué una creación humana se ajusta a lo que realmente hace la naturaleza? Esto asombraba, por ejemplo, mucho a Maxwell, que es el que inventó todas las ecuaciones de onda. Decía, yo escribo una ecuación en un papel y las ondas se comportan con arreglo a mi ecuación. ¿Esto por qué es, no? Esto le tenía asombrado. Claro, la explicación del ateo pues es, bueno, simplemente que por alguna razón hemos sido capaces de desentrañar a la naturaleza, que el mundo es racional y regular porque no puede ser de otra manera, digamos. Pero es bien sabido que quizá podría ser bastante más caótico de lo que es, ¿no? Parece que hay una explicación más bonita para ello, ¿no? Y es que si entendemos, como dice el Génesis, que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, muy especialmente lo que seguro que esa imagen y semejanza de Dios es nuestra mente, ¿no? Debe funcionar de alguna manera, de una forma similar. Si Dios ha escrito el libro de la naturaleza en lenguaje matemático, pues tiene sentido que nuestra mente, siendo un reflejo de la suya, descubra las matemáticas y por tanto entienda la naturaleza. Evidentemente, estamos ante una conclusión o una reflexión que no es científica, pero que sin duda cuadra muy bien con lo que la ciencia nos está diciendo. Una vez más, pues esta visión, digamos, racional del universo, que es la que más asombra, por ejemplo, a John Lennox, ¿no? Este matemático británico creyente que es tan inteligente, ¿no? Y que es capaz también de expresar sus ideas con tanta claridad, pues dice eso, es que cuando yo uso la razón para hacer mi ciencia, que son las matemáticas, es que no puedo dejar de ser creyente, porque no puede ser de otra manera más que yo soy capaz de desentrañar la naturaleza, de desentrañar la materia, porque mi mente está relacionada con el que creó esa naturaleza y esa materia, ¿no? Por eso también empezó el trabajo de la ciencia. El trabajo de la ciencia surge en la cristiandad y no es por casualidad, no es porque hubiéramos llegado a un punto de desarrollo que, bueno, de forma natural llevó al mundo científico. Hubo otras civilizaciones que también llegaron a niveles de pensamiento y desarrollo pues muy altos, como la civilización china o la civilización griega, pero ellos apenas hicieron ciencia, quizá algo de tecnología, poco más. ¿Por qué en la época del Renacimiento y un poquito antes hubo científicos, todos ellos creyentes, todos ellos cristianos, que empezaron a desentrañar la naturaleza? Porque buscaban leyes
por su convencimiento de que había alguien que había dado esas leyes, ¿no? Que había hecho esas leyes. Si no, hubieran pensado que quizá no iban a encontrar nada, regularidades, racionalidad en la naturaleza, pero pensaban y sabían que la iban a encontrar, porque sabían que había habido una persona, que había una mente que había creado esa naturaleza, por eso la buscaban. Y por eso la ciencia surge en la cristiandad. No es una técnica, no es una solución puntual de cosas, es la búsqueda de un cuerpo de saber que intenta conocer al Creador a través de su obra. Y esto es la cuestión, y por eso entre los primeros siglos la ciencia pues, estuvo pegada, digamos, al mundo de la Iglesia, al mundo del cristianismo, también en el mundo protestante, y todos los científicos de esa época pues, fueron creyentes y grandes creyentes además, que trabajaron con ese anhelo de descubrir un poco más, o saber un poquito más acerca de Dios. En todo eso la vida pues es un gran misterio, sigue siendo un gran misterio que iremos un poco desentrañando, pero es asombroso pensar que la materia inerte, la materia en un universo digamos que aburrido, si podemos decirlo así, ¿no? Pues en un momento dado empezó a tener una serie de organismos que empezaron a replicarse a sí mismos, a crecer, a cambiar, formar nuevas especies, y de ahí pues llegar un poco al culmen, después de todo un gran pórtico, ¿no? Un gran preámbulo, que fueron los miles de millones de años de un universo pues en principio muerto, y de un larguísimo tiempo y un larguísimo espacio, ¿no? Que en un punto concreto al menos pues haya surgido pues el ser humano. Estoy hablando desde un punto de vista centrado en la Tierra, ¿no? Hay quien quizá me esté escuchando y piense, bueno, ¿y qué sucede si hay gente inteligente o personas o de otra especie en otros puntos del universo? Pues no pasaría nada. ¿Quiénes somos nosotros para limitar la capacidad creativa de Dios o para truncar o decidir cuáles han sido los planes de Dios, ¿no? Sería un poco un acto de soberbia, ¿no? Como decir, no, tenemos que ser los únicos, ¿no? Bueno, hay opiniones en esto para todos los gustos. Científicamente, quien opina que es muy sencillo y muy probable que haya esta vida extraterrestre inteligente, otros piensan lo contrario. En cualquier caso, lo que desde luego no tiene sentido es pensar que la posibilidad de que exista vida inteligente más allá de la Tierra tiene el más mínimo pega o problema para la fe y para el creyente. Pero de que sepamos, los únicos que estamos aquí estudiando el mundo somos los seres humanos, y eso de por sí es un indicio impresionante sobre que este mundo tiene que tener sin duda un sentido.